Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Es curioso ver cómo se han reunido en la Universidad de Princeton especialistas en armas nucleares y en asuntos de seguridad para llevar adelante este simulado, que es un video que grafica de alguna manera, reitero, esto lo han hecho especialistas, qué podría llegar a pasar si se desata efectivamente una guerra nuclear por estos días entre los Estados Unidos y Rusia. Lo han llamado el simulado Plan A. Les recuerdo que quienes hicieron este simulado son especialistas en armas nucleares y en asuntos de seguridad. En el simulado ustedes van a ver cómo se va representando un conflicto armado que puede ir escalando hasta convertirse en una completa guerra nuclear. Y aquí vemos la primera parte, que es cuando, con la esperanza de tener un avance de la OTAN, Rusia dispara y lanza armas nucleares desde Kaliningrado, y ahí la OTAN toma represalias con otro ataque nuclear. Va escalando la lucha entre los dos bandos, y a medida que se cruza el umbral nuclear de esta lucha, Rusia envía unas 300 ojivas nucleares aéreas y misiles de corto alcance. Después la OTAN responde con 180 ojivas más. La cuestión es que ustedes están viendo cómo finalmente en el video se ve un desenlace trágico, 600 ojivas por parte de la OTAN y otras tantas por parte de Rusia. En definitiva, el simulado indica, al final del video, que las bajas inmediatas pueden llegar a los 34 millones de personas, más 57 millones de heridos, todo dependiendo de la densidad de población donde fueron efectivos los ataques. A partir de este video, y habla de un total de 91 millones de personas muertas, ¿no? En cuestión de 3 horas. En comunicación telefónica está Horacio Calderón, que es analista internacional, pero que además entiende muchísimo de cuestiones que tienen que ver con estrategias militares y además también con las herramientas que se utilizan hoy en día. ¿Cómo le va, Horacio? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Verónica. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser este simulado? Bueno, yo diría que es un simulado, no demasiado serio desde el punto de vista militar. Ha sido tomado sobre la base de un blog, ¿no?, que se dedica a este tipo de cuestiones. No digo que el blog no sea serio, pero desde el punto de vista militar no se debe tomar este video, por más que haya sido preparado por la Universidad de Princeton, como algo serio en cuanto a los misiles que se lanzan, la trayectoria que marcan, las salvas de misiles ofensivas y contraofensivas, etcétera, sino lo más importante, que yo creo que rescata, es el riesgo de una guerra nuclear en el planeta, centrado, en este caso, con baja probabilidad de ocurrencia, entre Rusia y Estados Unidos, pero que descarta otros focos de conflicto nuclear que son más altamente probables que señala el video, ¿no? Y antes de abrir la conversación a toda la mesa, este simulado, cuando envían, por ejemplo, desde los Estados Unidos estos misiles que cruzan los océanos, la tecnología esa ya está disponible, ¿no es cierto? Es decir, esto existe verdaderamente. Por supuesto, pero el problema es que en este momento, ustedes recordarán que hace unas semanas atrás hubo una explosión en Rusia, donde murieron varios operarios, que fue justamente durante el intento de prueba de lanzamiento de un misil que se llama Burevestnik en ruso y Skyfall en inglés. O sea, los americanos le dicen Skyfall. Bueno, este misil tiene la particularidad que el motor del misil es nuclear. Tiene material radioactivo, que es lo que se esparció. O sea, no era que era un misil nuclear, como dijeron muchos medios, que se estaba probando. No, lo que se estaba probando era un misil con un motor nuclear. ¿Qué significa un motor nuclear?
que no hay límite de distancia de impacto. O sea, lo pueden enviar a todo el planeta, además con el agravante de que no es un misil balístico, es un misil crucero. ¿Qué significa el misil crucero? Que puede cambiar de trayectoria, por ejemplo, subir, por ejemplo, verticalmente hacia una montaña, pasar por encima, bajar, ir por un valle, de acuerdo a un mapeo que le hagan. Bueno, este misil fue el que de alguna forma explotó. Ahora, ¿dónde voy yo con todo esto? Es que en este momento sí hay llamémosle una carrera armamentista entre los Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, pero yendo exactamente a lo de Rusia, porque Rusia lo que está haciendo con un desarrollo de una familia de misiles, torpedos también con cabeza nuclear, hay varias armas que no señala el simulado, que bueno, que pueden de alguna manera romper o quebrar la capacidad estratégica defensiva, antimisilística, frente a ataques nucleares por parte de Estados Unidos. Y la última, y ahora sí abrimos el juego para el resto. Los escudos que supuestamente protegen a las naciones de estos misiles, ¿lograrían frenar alguno de estos que tienen estas características, que son los que pueden cruzar océanos? Por supuesto que la posibilidad existe de que puedan de alguna manera neutralizar algunos de los misiles, pero obviamente yo creo que acá estaría si el simulado si hiciera realidad, a lo cual yo no le doy casi ninguna probabilidad de ocurrencia, extinguiría la vida en el planeta. No se trata solamente de los impactos en Estados Unidos, sería una idea absurda de la Federación Rusa o de parte de la Federación Rusa y de toda Europa. Eso es un disparate. Le damos el ingreso y abrimos entonces el debate. Está con nosotros Eduardo Martínez, Enrique Romero, Mariano Vaccaro y por supuesto Manuel Castro. Empezamos con Eduardo, así vamos por orden. Bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Eduardo de Vera? ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Y pensaba que, y adhiero una cosa que vos decías al principio, ¿no? Creo que hay lugares más inestables en la Tierra, como el caso de la India y Pakistán, ¿no? Me parece que pasa por ahí, más que esto, ¿no? Estados Unidos y Rusia... Pero vos decís más inestables porque la posibilidad de que los líderes lleven adelante esta acción o por las herramientas que tienen. No, porque lleven los líderes, tomen una decisión de este tipo. Claro. Y son, sobre todo Pakistán, siempre ha sido un régimen inestable. ¿En qué sentido? Que el servicio de inteligencia pakistaní siempre fue un Estado dentro del Estado. Claro. Entonces, eso hace que las decisiones no se sabrían de dónde partieron, ¿no? Claro. Es un Estado bastante complejo. Es lo mismo que pasa hoy en día con Irán, ¿no? Que no sé, que están ahí los hutíes y que en definitiva por ahí no responden al jefe, al presidente de Irán, pero que bueno, en definitiva son proiraníes. Sí, pero hay más en Irán tienen más una verticalidad. Pakistán está como repartido el poder, y desde siempre. De hecho, por ejemplo, se sospechaba que Bin Laden era casi un preso en su casa, ¿no? Por los servicios secretos pakistaníes, y que el Estado pakistaní lo ignoraba. Es decir, esto es muy probable que haya ocurrido, inclusive. Y vos decís que es más probable que esto suceda en Pakistán y la India, y no tanto entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo tengo que coincidir, si me permiten muy corto, con lo que dice Eduardo, porque es exactamente lo que yo te comentaba, Verónica, justamente estos días pasados, hablando un poco de estas cuestiones nucleares. Yo te mostraba los libros que yo tenía, inclusive mandé algunas imágenes, y yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, porque además hay una cuestión, el riesgo de una guerra nuclear entre la India y Pakistán es el más alto del mundo en este momento. Por supuesto, esto llevaría un programa entero poder explicar solamente la cuestión de Pakistán con India. Lo vamos a armar, no se preocupen que vamos a armar ese programa. ¿Enrique? ¿Qué tal, Horacio Quique Romero? ¿Qué tal, Quique? Bueno, recordemos también, Narendra Modi le acaba de decir a Trump esta semana la posibilidad de un conflicto nuclear entre India y Pakistán. Tengamos en cuenta eso, el propio líder de la India
se lo dijo al presidente de los Estados Unidos. Pero empecemos a atar hilos, ¿no? A pasarle, ¿viste? Ese juego de los chicos que aparecen un montón de puntitos con números y cuando un chico pasa el lápiz sobre los puntitos, se forma el dibujo. Bueno, empecemos a hacer eso. Fueron sucediendo varias cosas en estos días que tienen que ver con el tema nuclear. Por ejemplo, Irán siempre está presente, el proyecto de desarrollo de armas nucleares y sus sanciones. Pero una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención, la semana pasada, la prestigiosa e influyente publicación norteamericana Foreign Policy, no confundir con Foreign Affairs, que es el house organ del Council on Foreign Relations, no, esta Foreign Policy es una publicación que pertenece al Washington Post, publicó que en los 70, el presidente Carter ocultó un informe sobre pruebas nucleares que hizo el Estado de Israel en las islas Príncipe Eduardo al sur de África, en el Índico. O sea, estamos hablando de un desarrollo de armas nucleares de Israel, que es un secreto a voces, todos sabemos que Israel tiene armas nucleares, pero no las blanquean, no son parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y Carter mismo lo ocultó por miedo a sacarlo a la luz, no se sabe por qué, pero no le aplicó ningún tipo de sanciones. Y acá, bueno, y para que, a ver, Horacio, sí, adelante. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, países como Pakistán, aliado de Estados Unidos, lo mismo la India, aliado de Estados Unidos, Israel ni hablar, desarrollaron sus proyectos nucleares militares cuando Estados Unidos miraba hacia otro lado, o hasta con el respaldo de Estados Unidos. Con respecto a Israel cuenta aproximadamente en este momento con 80 cabezas nucleares. Claro. La India 140 y Pakistán 150. Y no hay que descartar, cuidado con lo que está pasando en este momento en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque si Irán tuvo la capacidad de crear un impacto como el que logró con el ataque supuestamente realizado por los hutíes contra la mayor refinería del mundo, bueno, es altamente complejo eso. Imaginemos lo que podía ocurrir en el caso de un ataque más profundo contra Irán. Irán contraatacaría, y yo creo, porque hay un informe del Pentágono, que yo tengo en mi poder, que se lo puedo hacer llegar el link, ¿no?, en el cual se ha llegado a estudiar, en el caso de que se ataque a un país como Irán, que se ataquen, por ejemplo, la central nuclear de Irán, Bushehr y todo el resto, a ver el impacto ambiental y hacia dónde se dirigiría la nube radioactiva como producto de los ataques a sotavento, quiere decir hacia dónde va el viento. Horacio, entonces, porque me estoy quedando sin tiempo y tenemos que irnos a una pausa. ¿Por qué entonces desde la Universidad de Princeton hacen este simulado, teniendo en cuenta que hay otros lugares que son más factibles, ¿no?, de llevar adelante este tipo de situaciones? ¿Por qué pensás que yo diría que aparte es, usando un poco el lenguaje argentino, es un simulado, entre comillas, berreta. A lo mejor tuvieron una partida de dinero que pagar a estos investigadores para publicar o para investigar algo. Se basaron en un blog que no voy a mencionar para no ser de propaganda, bastante conocido, que también es poco serio. Y bueno, que la Universidad de Princeton publique esto, para mí es una vergüenza para la universidad. O sea, no le acredito ningún tipo de seriedad dentro de mis propias limitaciones. Creo que nos quedó claro, ¿no? Lo de la universidad. Además, Trump no quiere entrar en ningún conflicto. No, pero tengamos en cuenta que este tipo de videos los vienen haciendo desde la época de la crisis de los misiles, con el único objetivo que los chicos no puedan dormir a la noche. El único. Y Mariano, ¿querés cerrar un muy cortito? Muy coincido cortito. con los análisis que se están haciendo. Recordemos que el equilibrio del terror era justamente la garantía que no iba a haber ganadores. Claro. Y nunca hubo un enfrentamiento directo mano a mano entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Era ese mundo bipolar, de un conflicto ideológico, espacial, militar, de modelos
muy distintos. Coincido porque ya India y Pakistán son más inestables, porque ya hubo guerras entre India y Pakistán. Sí. Claro, Ya avisaron ahora sí. Que no iban Ay, qué lástima, iban a porque me tengo responder que ir. sin Por el previo Cachemira, aviso. Por Cachemira, y ahí está la China también. Recordemos que Horacio. Pakistán tenía el apoyo americano y la Cierto. India en ese momento era Sí. aliado de la Unión La Soviética. Unión Soviética. Ay, exacto. siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿eh? Horacio, muchas gracias por tu participación. Faltaba más, y bueno, lo Pronto, seguimos en otro seguro, momento. te vamos a tener aquí en persona. Muchas gracias. Hasta pronto, Dios. Breve pausa, ya volvemos con más líderes y personalidades del mundo.